Gracias. Para un poquito recargar lo que dijo el doctor Damiro, usted dijo que había 760 fallecidos en moto, pero en los otros tipos de transportes hay 2102, que representan a 7 fallecidos por cada 100.000 habitantes, no solamente para dejarles. Y tiene sentido, ¿no? Lo que señalas de yo no te pedí la torta, pero sin embargo me estás exigiendo el sabor. Pero también hay que ser conscientes de que esta norma se ha dado en el 2015. Yo no sé si han presentado alguna acción con respecto a esta norma, pero si se ha presentado o no se ha presentado, creo que ahí se debió ver el tema de lo que tú señalas. Nuestra normativa es una normativa ya técnica de consecuencia jurídica de ambos, que son el decreto legislativo y su reglamentación que se dio en el 2019. No los hemos invitado porque a partir de el decreto legislativo, tanto como el decreto supremo, señalan que es para conductores y pasajeros de motocicletas. Ustedes muy bien saben que la carrocería motocicleta es única. Los mototaxistas es una carrocería trimoto, ya sea de carga o de pasajeros. O sea, no estarían comprendidos. Igual que las bicimotos tampoco estarían comprendidas. Estas normas señalan puntos controversiales, que les agradezco los aportes. Te agradecería poder remitirlo en el plazo de esta semana para que nosotros podamos generar la evaluación para la emisión de esta normativa. En el 2017, también tocando el tema de cascos, me reuní también con José Guamán, en la cual no habíamos incluido todos los modelos de cascos. Vamos nutriendo la norma desde ese tiempo y se incluyó el casco Pilot, que no se había considerado porque nosotros estimábamos el tema de la mandíbula, solo el integral y el modular. Se agregó el casco enduro y otros cascos, de los cuales nosotros hemos abierto el abanico de las certificaciones, porque la finalidad no es sancionar porque no tengas el casco, sino que lo tengas y que te brinde cierta seguridad. Hay algunos cascos que ya estamos señalando que no son seguros, como ese es el casco Gaviota, que progresivamente el Mininter ya ha venido cambiando de cascos a cascos más seguros, porque sabemos que estos cascos no tienen certificación. De lo que pasa a ser solo una infracción sin sustento, lo que queremos es generar las seguridades y de que si se va a exigir un casco seguro, los motociclistas sepan que es un casco. Ahí señalan algunas condiciones, componentes del casco. Los usuarios tengan más conocimiento, tal vez algunos que recién inician a poder adquirir este tipo de motocicletas y adquieren un casco, sepan cuál es el que le va a brindar ciertas seguridades. Esta norma no regula o no especifica con las mototaxis, que son las categorías L5. Se enfoca a las categorías L1 y L3, que son justamente los vehículos de 2 ruedas no cabinados y que tienen ciertas características en cuanto a la velocidad. En cuanto a los cascos, esta resolución directoral se nutrió a partir de la norma técnica peruana 391.032 del año 2020. Fue elaborada por la INACAL y que se llama cascos de protección y sus visores para motocicletas y sus acompañantes, requisitos y ensayos. En esta normativa técnica se llegan a mencionar cuáles son los elementos mínimos que debe tener un casco. Nosotros hemos cogido para tener en cuenta al momento de señalar qué tipos de cascos sí estarían acorde a este tipo de normativa. Por ejemplo, las almohadillas de comodidad, la coraza, la almohadilla protectora, la cortina de cuello, la correa de quijada, el visor, el ribete de borde y la almohadilla de comodidad, que son los elementos que también pueden apreciarse en esta resolución directoral. A partir de estos elementos, nosotros llegamos a desarrollar qué tipos de casco estarían acorde a estos elementos y cuáles no. En cuanto a los que no se encontrarían, es el casco Gaviota, el casco de ciclista, el casco de seguridad industrial. Este tipo de normas siempre busca proteger del cuello hacia arriba. Los otros tipos de cascos cubrirían desde cierta parte y no la totalidad. Estamos discutiendo solamente normativas acá, y que las normativas se pueden manejar o se pueden sacar o se pueden determinar, para tener claro el punto primero. Para precisarte, a nosotros nos toca ya regular los aspectos técnicos. Sin perjuicio de ello, también es importante escuchar su posición respecto a cómo se ha venido dando esta normativa. Antes de que salga el reglamento, se generó una reunión en la cual también asistió el señor y hemos recogido algunos tipos de cascos, pero no sé si son todos o también necesitarían que se incluyan algunos más que también presentan alguna certificación para que no se vea discriminados estos cascos que también cuentan con todas las seguridades. Para terminar, ¿por qué no se incluyó acá la certificación DOP? Como mencioné, las certificaciones también han sido tomadas en cuenta a partir de esta normativa técnica de INACAL. Si es que ustedes consideran que también se podría ampliar tomando en cuenta esos márgenes de niveles también, nosotros lo podemos incluir. No deben verse con una norma limitativa. ¿Quién más que ustedes que conocen, que transitan a través de este tipo de vehículos, que si adicionalmente a los cascos o a las certificaciones que estamos señalando, ustedes consideran que también existen otras que puedan incluirse, lo incluimos, nos puedan remitir la información técnica, en la cual ustedes justifiquen, adicionalmente a estas certificaciones, también existen otras que también cumplen y garantizan que el casco tiene niveles altos de seguridad y nosotros lo incluiríamos. Nosotros como comunidad venimos acá para dar nuestro rotundo rechazo de que nosotros no vamos a estar ni el chaleco ni el número de placa en los cascos. Eso no es negociable para nosotros, porque eso para nosotros es discriminatorio. Si allá los compañeros quieren aceptarlo, de repente están de acuerdo, son libres de opinarlo, pero yo creo que para todos los motociclistas acá
todos vamos a estar en un solo de acuerdo, de que los chalecos o el número de placa de los cascos para nosotros no va. Si usted dice que se puede modificar acá, porque acá ya estamos viendo otras cosas que nosotros no hemos venido para eso. Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.